Muy buenas tardes a todos. Ya saben que estamos preparando para grabarlo y si no lo hacemos ahora, después tengo que volver a hacerlo en mi casa. Pero mejor aquí, estar en la iglesia. Estoy muy feliz de verles a cada uno de ustedes. Y yo me sumo a la felicidad que antes compartieron de ver a Manuel y Olga, de ver a Paulina y de otros que hacía mucho tiempo que no los veía. Realmente alegra mi corazón, me da motivación. Y a veces me preguntaba yo, ¿qué será de ellos? Yo sé que están bien, pero como extraño verlos. Y bueno, hoy llenaron mi corazón. Y cada uno de ustedes también son parte de esa felicidad que yo siento de servir al Señor y servir junto con ustedes. Así que ustedes son mi privilegio de poder tener comunión y de poder servir al Señor, tener un ministerio con la palabra. Y doy gracias por cada uno de ustedes. Yo quería compartir la palabra en esta tarde para edificación y también para motivación de nuestra vida, para que podamos salir edificados a través de este libro maravilloso que Dios nos dejó. Y yo tengo un tema que es muy conocido, que es prácticamente algo que hemos pasado por mucho tiempo acerca de esto, pero es algo refrescante y usted va a ver que aprende algo nuevo. La Biblia es inagotable y la Biblia nos muestra muchas cosas cada vez que vamos a ella. Algunas que ya sabíamos nos recuerda, pero otras nuevas. Usted se va a dar cuenta que va a haber algo diferente. Yo siempre digo, bueno, yo no sé cómo es en su casa, pero yo en mi casa como pollo varias veces a la semana. Usted me imagino que también, ¿no? Pollo, arroz y todas estas comidas que se repiten. Pero si hay un poco de gracia, de toque femenino y de idea, no tiene que ser siempre la misma. Quizás es siempre pollo, pero hecho de diferentes maneras. Así que podemos hablar de un tema conocido, pero podemos agregar el sabor y la frescura de la palabra de Dios, que siempre hay algo diferente. ¿Okay? Así que yo quisiera hablar acerca de la oración y lo que necesitamos nosotros saber de la oración. Yo le aconsejo tener un papel y un lápiz y algo para anotar, simplemente para que recuerde en su casa, que pueda repasar, que anote los versículos. Y tengo varios versículos y quizá alguno me va a ayudar, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero yo quiero que usted salga edificado. Vamos a tomar el tiempo para meditar. Si usted puede mantener la concentración por lo menos media hora, usted se va a dar cuenta que el Señor le habló. Entonces, quiero hablar acerca de la oración y por qué debemos orar. Yo sé que todos nosotros sabemos, pero vamos a especificar por qué, las razones, los requisitos, vamos a ver las realidades de la oración. Entonces, yo traté de agruparlo en bosquejo para hacerlo más fácil, más manejable, que usted lo pueda anotar. Porque si estamos hablando media hora, usted al final no sabe qué anotar. Pero por eso yo trato de bosquejar, para que ordenar un poquito y usted pueda sacar más provecho. ¿Okay? Entonces, yo quiero hablar en primer lugar acerca de las razones. Aquí está el primer punto. Las razones para orar. Razones para orar. Entonces, para los que anotan, y va a ser de bendición, yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, y vamos a ver la primera razón por qué nosotros necesitamos orar. Siempre es mejor que usted me siga con la palabra para poder entender. Yo a veces uso las palabras escritas, el significado y todo lo demás, pero trate de seguirlo allí en la Biblia. Mateo 7, del 7 al 11. ¿Ok? De allí empezamos. Dice lo siguiente la palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan. ¿Ok? Primer punto o primera razón por qué nosotros debemos orar. La razón es porque es un mandato del Señor. En primer lugar, es un mandato del Señor. Usted va a ver aquí que hay tres imperativos, tres verbos imperativos que nos dicen de orar. Usted va a encontrar allí pedir, buscar y llamar. Está hablando de tres cosas que tenemos que hacer. Pero por eso decimos que es imperativo, es algo para hacerlo, no es algo para pensarlo o para archivarlo o para quizá como opción. No, el Señor dice, y esto es para nuestro beneficio personal, no para beneficio del Señor. Está diciendo que nosotros tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar. Si usted se da cuenta, el versículo 9, allí hay algo representado. Dice que un hijo va a ver al padre para pedirle algo. Le pide pan o le pide pescado, pero fíjese, habla del hijo. Un hijo pidiendo. Aquí está la escena de la oración. Cuando nosotros nos presentamos al Padre, nosotros somos hijos. Si usted recibió a Cristo como Salvador, usted es un hijo de Dios y tiene un Padre al cual pedirle. Yo puedo acercarme y decirle, Señor, como eres mi Padre, yo tengo la confianza de pedirte algo. Yo pregunto algo. ¿Por qué nosotros vamos a vivir como huérfanos cuando tenemos Padre? ¿Por qué los creyentes viven huérfanos? No oran. O sea, oramos públicamente, oramos de vez en cuando, pero tenemos Padre. Nosotros podemos acercarnos a pedir a nuestro Padre. Tenemos que vivir como hijos, no como padres, no como huérfanos. Así que ser un hijo es un privilegio, que nosotros podemos acercarnos a nuestros padres. Qué importante que es entender, cuando el Señor está diciendo pedir, ¿de qué está hablando? En primer lugar, está hablando de las necesidades básicas de la vida. Yo me acerco al Señor para pedir necesidades básicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de comida, de salud, de techo, de ropa, de trabajo, las necesidades básicas nuestras. Pedid y se os dará. Dice que cuando yo le pido al Señor esas necesidades básicas, Él está dispuesto y disponible para dármelas. Pero recuerde, estamos hablando de necesidades básicas, no de deseos personales. Yo le puedo pedir un trabajo para ganar la vida, para ganarme la vida y la de mi familia. Yo puedo pedir por un vehículo, ¿verdad?, para moverme al trabajo, para hacer mis cosas. Pero tengo que tener la humildad de decir, Señor, lo que tú creas. Ahora, si yo le digo, Señor, yo quiero un Mercedes-Benz, eso ya es un gusto personal. Dios no está dispuesto a darnos gustos personales, sin necesidades. Entonces, usted tiene que entender las dos cosas. Porque a veces he escuchado yo unas predicaciones espantosas que dice usted, pídale al Señor lo mejor. ¿Quién le dijo eso? Usted pídale al Señor, Él le va a dar lo mejor, pero no pídale lo mejor. Esa es una aberración. Dios se comprometió para darle lo necesario. Y si hay alguien en esta tarde que es un hijo de Dios y Dios no le ha dado lo necesario, póngase de pie, porque yo lo quiero conocer. Y yo no creo que haya alguien aquí que no sea provisto de lo necesario. ¿Verdad que tenemos más de lo necesario? Entonces, tenemos un Padre donde nosotros podemos pedir, Señor, me hace falta tal cosa. Evidentemente que Él nos va a contestar en su voluntad, pero Él promete que las cosas primarias, si nosotros le pedimos a Él de corazón y tenemos la paciencia para esperar, usted va a ver que llega el momento que Dios le contesta. Así que eso significa pedir. Cuando dice buscar, ¿de qué está hablando? Está hablando de la sabiduría para la vida. Buscar sabiduría para la vida.
Usted puede tener todo lo necesario físicamente, pero usted necesita sabiduría para la vida. Está hablando de lo que yo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. Es decir, que yo necesito sabiduría para la vida. Hay muchas personas que no saben cómo decidir las cosas. O tienen mucho dinero, pero se paran frente al ropero o al armario y dicen, no sé qué camisa ponerme, no sé qué corbata ponerme. Y ahí están media hora pasando porque no saben tomar decisiones. Hay personas que no saben tomar decisiones y nosotros tenemos que pedir sabiduría de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. Señor, ¿dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál es mi trabajo? Si tú me darías, esto es lo que me gusta hacer. O sea, nosotros todos los días tomamos decisiones, pero necesitamos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Yo no conozco su vida, pero yo sé que usted necesita sabiduría porque está constantemente tomando decisiones. Por eso tenemos un Padre que Él nos puede dar. Dice, buscad y Él nos va a dar. Toma de decisiones es importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted se va a enfrentar a un nuevo trabajo, una nueva comunidad, un nuevo estado, un nuevo alguien integrando a la familia. Entonces todo lo que necesitamos, sabiduría, viene de Dios. Después dice llamad. Llamad, ¿de qué está hablando allí? Está hablando de oportunidades para la vida. Llamad y se os abrirá. Está hablando de oportunidades. Todos nosotros necesitamos oportunidades y tenemos que aprovechar las oportunidades. Dios nos da la oportunidad de crecer espiritualmente, pero a veces no lo aprovechamos. Nos da la oportunidad de un nuevo trabajo, nos da una oportunidad para capacitarnos. Hay oportunidades en la vida. Por eso todo se mueve en torno de que si usted es creyente, usted puede ir al Padre y decirle, Señor, te vengo a pedir esto. Yo estoy buscando algo. Yo quiero que me abras una puerta para poder ser otra persona y glorificarte mejor. Así que qué importante que es que aquí una de las razones es porque Él nos mandó a hacerlo para nuestro beneficio. ¿Ok? Número 2, le voy a dar otra razón de por qué orar. Y aquí tenemos que ver un versículo que está en Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice lo siguiente. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, está hablando del Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo. Mire, le voy a dar una razón más. Número 1, porque es un mandato, pero número 2, porque tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice que Él se levantaba muy temprano para orar. ¿Verdad que para nosotros eso sería imposible? No le digo difícil, yo le pongo la palabra correcta, imposible. ¿Cómo hago para despertarlo usted a la mañana? Dígame. Es imposible. El Señor se iba antes que el día aclarara, que saliera el sol. Él ya estaba orando. Quizá los discípulos estaban dormidos por allí, pero Él ya estaba orando. Ejemplo para nosotros, muy de madrugada, Él comenzaba a pedir la dirección del Padre. La dirección del Padre. Él quería hacer la voluntad del Padre, pero necesitaba esa dirección. Así que se iba temprano y comenzaba el día para preguntarle a dónde voy, qué voy a hacer. Imagínese usted, si el Señor Jesucristo estaba pidiéndole al Padre dirección, ¿qué podemos hacer nosotros menos que eso? Nosotros que tenemos tantos errores y debilidades y fallas, ¿no le parece a usted que necesita pedir dirección de Dios? Él nos dio el ejemplo y nosotros nos decimos cristianos, pero tenemos que entender que tenemos que hacer lo que Él hacía. Pedir la dirección de Dios, orar, orar. Mi hermano, yo sé que a veces no le damos importancia a la oración,
pero es vital. Usted no se imagina lo que es para la vida suya, la de su familia y la de la iglesia. Pero ojalá que hoy pueda tomar conciencia de que es importante orar. Le voy a dar otra razón. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos orar por nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ver Marcos 14:38. Marcos 14:38. Dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe de qué está hablando ahí? De nuestra carne. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nosotros, una de las razones que tenemos que orar es porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa que nos acompaña y nos va a acompañar hasta que el Señor nos lleve o nosotros vayamos con el Señor. La naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que tenemos que estar atentos y orando. Velar, estar atentos y orando. ¿Por qué? Porque hay una inclinación adentro nuestro hacia el pecado. Un día eso va a desaparecer cuando el Señor nos dé un cuerpo nuevo, una naturaleza donde nosotros no vamos a caer en pecado, donde nosotros vamos a vivir para la gloria de Dios. Pero mientras tanto, mientras estamos en este mundo y en este cuerpo, tenemos la tendencia a pecar. Por eso tengo que cuidarme y tengo que estar atento y velando. Velar y orar. Las dos cosas. Mire, para que usted se haga una idea, el pecado es como una serpiente escondida, donde usted va caminando o levanta una piedra y ahí apareció y lanza su mordida. Y muchas personas van caminando ni ven la serpiente, pasan por al lado y son picados. Así es el pecado, que cuando nosotros no lo esperamos, allí está, apareció y nos hizo caer. Eso es estar atento. Cuando yo estoy velando y orando, la razón de orar, esta es una razón porque usted tiene una naturaleza pecaminosa. Así que, mi hermano, es una buena razón. Una más. Porque debemos interceder los unos por los otros. Debemos orar porque la Biblia dice que tenemos que orar unos por otros. Yo creo que si estamos hoy juntos acá, es porque hemos orado unos por otros. Yo no sé si usted oró, pero yo le puedo asegurar que estuve orando por ustedes para que usted venga. Así que yo lo considero respuesta de oración para mí. Tenemos que orar unos por otros. ¿Para qué? Para apoyarnos. Para ser un ejército poderoso. ¿Por qué? Porque hay otro ejército poderoso contra nosotros. Pero la oración nos lleva a la victoria, orando unos por otros. ¿Sabe? El apóstol Pablo en Romanos 15:30 dice lo siguiente. Yo se lo leo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis. Mire, el apóstol Pablo está pidiendo oraciones. Él hacía siempre oraciones, pero él pedía oraciones. Necesitamos las oraciones. Yo le quiero decir en esta tarde, asegúrese, escuche, asegúrese que alguien está orando por usted. Si usted no sabe si alguien está orando por usted, usted está en peligro. Asegúrese que alguien ora por usted. Por eso, yo espero que alguien ore por mí. Espero que ustedes estén orando por mí. Yo estoy orando por ustedes. ¿Por qué? Esa es la cobertura que Dios nos da a nosotros como iglesia, como cristianos, orando unos por otros. El apóstol Pablo dice, oren por mí, por favor. Necesito sus oraciones. ¿Ok? Entonces, el primer punto, y le di los siguientes temas, ¿verdad?
que eran las razones por qué orar. Ahora, el segundo punto son los requisitos por qué orar. ¿Me está entendiendo? No es difícil, ¿verdad? El segundo punto son los requisitos de por qué nosotros para orar, para la oración. El primero eran los... a ver. Las razones por qué orar. Las razones, ok. Trate de concentrarse, trate de pensar, porque yo quiero que usted se le quede y que usted lo anote, porque esto es importante para usted. Vimos las razones, ahora vamos a ver los requisitos, ok. Primer requisito, Él no escucha cuando nosotros tenemos pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, pecado sin confesar, Dios no va a escuchar. Déjeme leerle un pasaje en Jeremías. Anote por favor Jeremías capítulo 7, Jeremías 7, 16 y 17 dice lo siguiente: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Allí está hablando de los judíos que estaban pecando abiertamente, pecaban abiertamente. Y le dice el Señor, no ores por ellos, porque yo no te voy a escuchar. Dios no escucha cuando hay pecado. Yo tengo que confesar mis pecados, tengo que limpiarme de esos pecados. Entonces yo tengo que entender eso. El pecado va a ser una barrera entre mí y Dios. Siempre fue una barrera. Desde la caída de Adán y Eva hasta este día, siempre la barrera entre el hombre y Dios es el pecado. Si usted no conoce a Cristo, usted necesita arrepentirse, pedirle perdón y recibir a Cristo. Pero si usted es creyente y está en pecado, necesita confesar sus pecados, como dice 1 Juan 1:9. Pero siempre el problema, o la barrera, o la cortina, es el pecado. Es por eso que Dios no va a escuchar si nosotros tenemos pecado. Así que usted puede estar orando y orando todo el tiempo que quiera, pero tiene que arreglar esta situación. ¿Ok? Primer requisito. Segundo requisito para la oración: orar con motivos equivocados. A veces hay motivos equivocados en nuestras oraciones. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Dice lo siguiente. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira la motivación equivocada que vemos en estas personas. Dice que ellos oraban para ser vistos de los hombres. Imagínense usted, voy a la esquina donde están los semáforos, donde entran en ShopRite y donde todos pasan por ahí, empiezo, ¿no es cierto?, a orar. Veo cómo hacen los judíos que se agachan y se mueven. Para llamar la atención. ¿Usted cree que Dios va a escuchar eso? Dios nos quiere que nosotros seamos sinceros, que hablemos con Él. Cuando yo oro para los hombres, justamente ese es el resultado. Le estoy orando a los hombres. Yo oro para Dios. Motivaciones equivocadas. Muchas veces usamos repeticiones y hablamos y decimos, y estamos en el mismo lugar siempre. Tenemos que ser, quizá con palabras cortas, pero que salgan del corazón, y decirle, Señor, como aquel decía que fue el publicano y el fariseo, dice que fueron al templo y había uno que decía, gracias te doy porque yo soy bueno y yo soy noble, y el otro dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Mire qué oración cortita, sé propicio a mi pecador, punto. Dice que ese bajó primero del templo justificado que el otro que creía ser mucha cosa. Mire, es importante
tener una motivación cierta. Otro requisito, debemos arreglar los problemas con los hermanos. Yo voy a la oración, sí, pero ¿arreglaste ese problema que tienes con tu hermano? No pude, no alcancé, no hice a tiempo. No, al otro día. Mira, mejor no ores. Tienes que arreglar el problema. O sea, a veces nosotros hacemos las cosas sin conocer la Biblia. Yo le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Antes de ir al trono de la gracia, yo tengo que arreglar mi problema en la tierra. Yo tengo que arreglar aquí el problema. Mire lo que dice Marcos 11:25. Ayúdeme a alguien que quiera leerlo, por favor. Marcos 11:25. Fíjese usted lo que dice allí para aplicarlo a nuestra vida antes de la oración. ¿Qué dice? Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice que cuando nosotros vamos a orar, tenemos que pensar si tenemos que perdonar a alguien. Usted se dio cuenta que nosotros muchas veces hemos aprendido a pedir perdón. Y somos rápidos para decir, I'm sorry. Nosotros enseguida decimos, qué rápido que aprendimos a pedir perdón. Pero ¿sabe lo que no es rápido? Perdonar. Estamos más dispuestos a pedir perdón que a perdonar. Y vamos a la oración y el Señor dice, ¿perdonaste? No, es que no puedo perdonarlo. Bueno, agarra tu Biblia y anda otra vez, pues yo no te voy a escuchar. Perdón, lo dice la Biblia. Yo no estoy inventando, estamos leyendo la Biblia. Dice, cuando vas a orar, piensa el problema que tienes. Si no lo puedes arreglar, dile, Señor, yo he tratado de arreglarlo, pero no puedo. Y busca la solución con el Señor. Pero aquí está diciendo que nosotros tenemos que perdonar. A veces nosotros decimos, sí, ya lo perdoné, pero no es así. Guardamos cosas en el corazón. Eso no es perdonar. Hay cosas que y después aparecen, por supuesto, porque no hemos perdonado. Mira, hermano, tenemos que aprender mucho acerca del perdón y vamos a volver sobre ese tema. Pero acuérdese que yo necesito una oración sincera. Cuando yo estoy limpio, he perdonado a todos y voy al Señor a hacer mis peticiones. El Señor dice, si tú no perdonaste, ¿cómo quieres que yo te perdone? Estamos usando la misma moneda. Necesitamos perdonar. ¿Ok? Entonces, ahí vimos los requisitos. Vamos a otro punto, para los que anotan. Yo quiero hablar ahora de la reacción en el mundo espiritual. Este es otro punto que es un plato fuerte, ojalá que usted esté atento para entender la enseñanza. Vuelvo a repetir, el tercer punto, la reacción en el mundo espiritual cuando nosotros oramos. ¿Usted sabía que cuando nosotros oramos hay una reacción en el cielo que nosotros ni pensamos, pero que es real? Es decir, no es solamente que estamos orando acá en el gimnasio, esa oración va al cielo y tiene una repercusión muy fuerte. Primero, al Señor, a sus ángeles, ellos se ponen contentos de que nosotros nos comunicamos con el Padre. Pero quiero hablarle de otra cosa que dice Pablo en Efesios capítulo 6. Pablo en Efesios capítulo 6 dice así, mis hermanos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Está hablando con gobernadores de maldad en los lugares celestiales. ¿De qué está hablando? Está hablando que hay una lucha, que tenemos enemigos, no aquí, no es sangre y carne, no es su hermano, no es aquel, es con el mismo diablo y sus ángeles. Es por eso que tenemos que ver lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo descorre el velo y dice, hermanos, la iglesia, despierte, tenemos una lucha, una batalla. ¿Usted cree que la vida cristiana es una sillita?
que usted va a escuchar y está todo bien. Olvídese, usted está en una lucha. Y Pablo lo recalca, tenemos lucha contra alguien que no es igual a nosotros. Por eso necesitamos orar. Nuestras oraciones tienen un impacto en las huestes celestiales. Es decir, cuando nosotros oramos causamos una revolución allá arriba. Y yo se lo voy a mostrar, porque usted dice, bueno, estoy tratando de entender esto. Llega un punto que nosotros tenemos que madurar. Siempre hablamos de cosas sencillas. Este es un punto donde usted tiene que saber. El mundo espiritual, las legiones de maldad, son tan real como la silla donde usted está sentado. ¿Me escuchó? No es fantasía, no estamos hablando de Hollywood, no estamos haciendo ciencia ficción, lo dice la Biblia, que hay una lucha espiritual y tenemos que luchar con esos enemigos. Así que usted tiene que estar consciente de la oración. Ve que no asistir a una oración no es que yo no estuve en la reunión. No, es que usted no está haciendo ningún impacto en el cielo. Quizá el diablo lo está atacando y usted es lo más feliz ahí en su casa viendo televisión. El Señor dice, despierten hermanos. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Déjeme mostrarle un ejemplo, y tenemos que ir a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, por favor. Vaya a Daniel capítulo 10 y le voy a mostrar algo. Versículo 12. Daniel 10, 12. Vamos a tratar de explicarlo rápido, pero tener un contexto allí, pero ojalá que usted pueda entender esto. Daniel 10, 12, en el Antiguo Testamento. Búsquelo porque es importante que lea este versículo. Daniel 10, 12. Dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí hay un ángel hablando con Daniel, el profeta Daniel. Un ángel de Dios vino a hablar con Daniel. Usted dice, ¿cómo es eso? Es lo que dice la palabra de Dios. Vino a hablar con Daniel, pero mire lo que dice este versículo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Mi hermano, Dios escucha nuestras oraciones desde que empezamos a hacerlas. No sé cuánto tiempo lleva en hacerla, pero Él está escuchando desde el primer día sus oraciones. A veces decimos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que está ocupado? ¿Será que tiene mucho trabajo? Dios escucha a sus hijos en todo lugar. Por eso dice, desde el primer día fueron oídas tus palabras. ¿Y qué está relatando aquí? Hay un ángel que tenía que venir a decirle un mensaje de Dios a Daniel. Le doy un poquito de contexto. Daniel aquí está hablando de cuando los judíos terminaron su exilio en Babilonia. Habían pasado 70 años y era hora de regresar a Israel. Daniel tenía que llevarlos, tenía que decirle, Dios me confirmó que nos vamos para Israel. 70 años en Babilonia, subyugados por el enemigo. Entonces, Daniel está orando y sabía que necesitaba una respuesta del Señor. La oración de Daniel fue escuchada desde el primer momento, pero no fue respondida en el momento. Dice aquí el versículo que pasaron 21 días hasta que el ángel vino y le dijo, sí, ahora tienen que volver a la tierra. Si usted ve el versículo, se va a dar cuenta que está hablando, el versículo 13 lo está diciendo. Vamos al versículo 13, mire. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No sé si está entendiendo, esta es una lucha en el cielo, es una batalla allá, en los lugares celestiales.
Dice, Daniel, yo venía para avisarte y se me opuso el príncipe de Persia. ¿Qué es esto del príncipe de Persia? Usted no va a encontrar en la Biblia ningún nombre con los príncipes de Persia. Sí va a encontrar con el rey de Persia, que era Ciro, que gobernaba un imperio, pero no los príncipes de Persia. ¿Sabe de quién está hablando? De los demonios. Los demonios están agrupados, son un ejército de miles o de millones, en donde ellos atacan a este mundo y ellos se han dividido por reinos. Este era el reino de Persia. Si lee unos versículos más va a encontrar al príncipe de Grecia. Ellos se han dividido las regiones de este mundo para influenciar negativamente aquí en la tierra, porque ellos quieren destruir este mundo, quieren destruir los gobiernos, quieren destruir la familia, quieren destruir la iglesia. Y ponga atención, mi hermano, porque eso está pasando hoy. Si usted no se da cuenta de lo que está pasando, yo le quiero abrir los ojos. Hoy el diablo y sus ángeles están tratando de destruir. Por eso usted ve en las ciudades que están amotinados, rompiendo todo, deshaciendo todo. Quieren sacar a la policía, quieren hacer caos, están enfrentando unos con otros. ¿Qué cree que es eso? ¿Política? No, es mucho más que política. Es el diablo motivando en este mundo al desorden, porque quiere el caos. Entonces quiere la destrucción de los gobiernos, porque alguien que se llama anticristo quiere tomar el reino general, universal. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en este momento. Allí están las legiones del mal batallando. ¿Por qué cree que en el día de hoy hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay, ¿cómo se llama? De género Sí, pero hay una cultura de que podemos cambiar el género, ¿verdad? Todo eso, ¿para qué? ¿Cómo? Transexual. Sí, pero hay una ideología, ahí está, ideología de género. ¿Ha escuchado eso? Pero los niños pueden decidir cambiarse de género. ¿Quién dijo eso? Eso viene del diablo, viene de ellos. ¿Qué está haciendo el diablo? Destruir los países, destruir las familias. Por eso aparece todo eso. Destruir las iglesias. No, las iglesias no pueden abrir. Vamos a abrir los casinos, vamos a abrir los negocios, vamos a abrir las playas, pero la iglesia no. Despierta, hermano. El enemigo está haciendo muchas cosas que nosotros tenemos que despertarnos. Por eso, nosotros tenemos que orar. Porque ore por su familia, porque él quiere destruirla. Los niños más chiquitos van a ir a una escuela donde le van a enseñar todas cosas que enseñó Dios. Y van a ver dos chicas besándose, dos muchachos tocándose. Todo eso ya está en los libros de texto. Eso es lo que van a ver sus nietos y sus hijos. Por eso tenemos que luchar en oración. Nuestro recurso es la oración, mi hermano. Y le hablo claro porque es la oportunidad de hablarlo. Tenemos que luchar en oración, por lo menos por nuestras propias familias, por nuestra propia iglesia. Tenemos que aferrarnos a la oración, unirnos. Con todo esto que está pasando y nosotros estamos mirando la luna. ¡Ah, qué linda la luna, qué linda! Vamos a comer, vamos a hacer un picnic. No, despertemos. Lucha en oración. Mi hermano, qué pena me da a mí. Qué pena me da a mí que no le damos importancia a la oración. Usted no se imagina cómo me entristece de que no le damos importancia a la oración. Siempre hay algo que está primero, pero usted sabe quién pone eso en el corazón. Me han contado hermanos que en la reunión de oración dicen, usted no sabe con lo que luché para llegar hasta la reunión de oración. Y yo le digo, me imagino, porque todos hemos luchado, pero algunos hemos vencido, otros no. Otros no. Ahí están sometidos. Tenemos que despertar. La oración es lo que nosotros tenemos que hacer
para nuestras familias, nuestra nación, nuestra iglesia. Orar para que Dios tome control. Así que esto es algo un poco negativo para terminar. Déjeme ver otro punto, ¿ok? Pero usted tenía que escuchar algo así. Número 4, la recompensa de la oración. La recompensa. ¿Vale la pena orar? Por supuesto que vale la pena. Por supuesto. Si usted ve en la recompensa de la oración, dice que nosotros podemos tener confianza de que Dios responde nuestras oraciones. Él las responde. Primera Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice así. Primera Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabe lo que dice? Que yo puedo tener la confianza total en el Señor, que Él escucha y responde. Él escucha y responde. ¿Usted ora con esa confianza de saber que Él escucha y responde? Y tenemos que pensar, bueno, pero yo estoy luchando, pero todavía no me respondió. Claro, no le conté antes que a veces no es inmediata la respuesta, pero usted no sabe lo que está pasando arriba. Algún día se va a enterar. Pero quizá Él ya está en camino de nuestra respuesta. Pero yo no puedo aflojar, no puedo decir, yo no oro más. Yo tiro la toalla, no, sigo más. Tiene que luchar en oración, permanecer en oración. Mi hermano, yo no sé cuál es su problema, pero yo le estoy enseñando algo que es vital. La oración en su vida. Esto está en primer lugar, es prioridad. Por eso el Señor se levantaba muy temprano, porque dice, yo sé lo que es la prioridad, es la oración. Dios le va a responder y nos responde a todos. ¿Cómo nos responde? En su preciosa voluntad. Es decir, no va a responder lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. Entonces, no se preocupe por la respuesta. Usted espere la respuesta de Él porque es la mejor. No, pero yo quiero que responda lo que yo le estoy pidiendo. No, mi hermano. Usted tiene que madurar, dejarlo que Él, que es más sabio que nosotros, que Él responda la oración. Qué importante es que usted entienda que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero acuérdese que en el día de hoy hay una prioridad y hay una necesidad para cada uno de nosotros. No sé lo que pasa en su casa, no sé lo que pasa con su cónyuge, no sé lo que pasa con sus hijos, pero estamos orando por eso. Claro, usted no sabe porque no viene a la reunión, entonces ni se entera. Estamos orando por su cónyuge, por su familia, por sus hijos. ¿Para qué? Para que Dios les mantenga unidos. Pero usted tiene que orar también por eso. Si alguien está orando por usted, usted tiene que ponerse las pilas y decir, ¿cómo es que yo estoy dejando pasar esto? No, tenemos que tomar bien en cuenta que Dios quiere que oremos. Así que, hermanos, dejémosle la respuesta a Dios. Y yo quiero en esta tarde exhortar a eso. Tomemos en cuenta que lo más importante en la vida cristiana es la oración. Y es lo que más descuidamos. ¿No es verdad? Yo creo que es verdad que tenemos que reconocerlo. Pero Dios es bueno y Él siempre está dispuesto a esperarnos y a responder. Pero es hora de ponernos las pilas y decir, Señor, yo quiero pasar más tiempo en oración por muchas razones, por muchas razones. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por lo que nos exhortó, y porque las cosas que nos dijo, de cuántas razones hay para que estemos orando. ¿Ok? Entonces vamos a terminar en oración.